En un alto valle del centro de México descansan las ruinas de una gran ciudad. Fue destruida por un incendio siglos antes de la llegada de los aztecas, quienes, con gran respeto, la llamaban la ciudad de los dioses. El lugar donde el sol, la luna y la tierra aparecieron, donde el tiempo mismo se inició. Pero nadie supo quién construyó la ciudad o cómo alcanzó su poderío. Al fin, en estos murales de intenso colorido, los investigadores han encontrado pistas ocultas que revelan un culto de sacrificios humanos. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme mientras desvelamos el oscuro secreto de la ciudad de los dioses en nuestro programa Arqueología. Ciudad de México, la ciudad con el crecimiento más rápido de la Tierra. Una explosión caótica y efervescente de humanidad. Alrededor de 30 millones de personas vivirán aquí en el 2000. En el corazón de la ciudad se encuentran las ruinas de una antigua capital azteca. Hace unos 500 años, Cortés y los conquistadores españoles quedaron maravillados por la arquitectura que hallaron aquí y sintieron repugnancia por la evidencia de un culto militarista de sacrificios humanos. Cientos de prisioneros fueron sacrificados. Los sacerdotes aztecas les arrancaron el corazón. Creían que su sangre sustentaba el sol y perpetuaba la fertilidad de la tierra. Los aztecas contaban leyendas sobre cómo empezó el culto y sobre cómo los dioses, en honor de los cuales se hacían los sacrificios, habían vivido en una primera y mítica ciudad, 30 millas al noreste de la capital azteca, donde en la actualidad la contaminación desaparece y los barrios periféricos se convierten en campos. Era más grande que la antigua Roma. Los aztecas la llamaban Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Durante siglos, las inquietantes ruinas de América Central han suscitado profundas preguntas entre estudiosos y viajeros. ¿Qué impulsa la grandeza de ciudades y civilizaciones? ¿Qué las lleva a su caída? En la actualidad, sabemos de esas ciudades a través de nombres tan sugerentes como Monte Albán, Uxmal, Chichén Itzá. Una a una disfrutaron de sus momentos de esplendor y perdieron luego toda su grandeza. El misterio es todavía más profundo en el caso de la legendaria ciudad de los dioses en Teotihuacán. Pero los arqueólogos han descubierto un extraordinario conjunto de murales que podrían explicar la desaparición de esta enigmática ciudad. La ciudad de los dioses. En 1910, Ciudad de México celebraba el centenario de la lucha por la independencia de España y el 80º aniversario del dictador presidente Porfirio Díaz. Para conmemorar la doble celebración, un hombre astuto y extravagante, Leopoldo Batres, convenció al presidente para que desembolsara una inmensa suma con el fin de restaurar la pirámide del Sol en Teotihuacán. Qué testamento más digno de admiración para la gloria del pasado mexicano. Pero Batres se responsabilizó de mucho más de lo que había planeado. Se transportaron escombros a un ritmo de 100 toneladas por hora, 1000 toneladas al día, en una vía de ferrocarril especialmente construida. Aún así, la poderosa estructura tardaba en aparecer de entre los escombros. Los excavadores de Batres descubrieron una estructura de 20 plantas. La base cubría un área equivalente a la de la Gran Pirámide de Gizeh, en Egipto. Batres encontró en el exterior restos de estucados y esculturas pintadas con colores intensos y los huesos de un niño sacrificado en cada esquina. Pero la identidad de los constructores y las razones del auge y la caída de la ciudad todavía se le escapaban. Los primeros grandes progresos para su interpretación llegaron a principios de los 60. El gobierno mexicano restauró una majestuosa avenida de 3 millas de largo que atravesaba el corazón de la antigua ciudad.
600 obreros trabajaron para restaurar la segunda pirámide del emplazamiento, conocida por las gentes del lugar como la Pirámide de la Luna. Tiene 15 plantas de altura. Mientras tanto, se hicieron estudios y mapas a conciencia de las 12 millas cuadradas del centro de la ciudad. Allí donde miraran, los topógrafos encontraban ruinas de conjuntos de viviendas, habitaciones espaciosas agrupadas en torno a un patio central. Como esta, que actualmente está siendo excavada en el extremo sudoeste de la ciudad. Cada grupo de habitaciones la ocupaba una familia o un grupo de artesanos. Quizás 200.000 personas vivían en esos conjuntos de viviendas en el momento álgido de poder de la ciudad. Lo fascinante de Teotihuacán es que su población construyó elaborados edificios de viviendas con mampostería. Imaginamos que la mayoría de las culturas mesoamericanas tenían grandes palacios y además chozas para el resto de los habitantes. En Teotihuacán todo el mundo vivía en viviendas de una gran calidad. La mayoría estaban pintadas, así que muchos de estos murales no proceden de templos o áreas de rituales, sino de casas. Y tenemos una idea de cómo eran las casas en Teotihuacán. Pero a diferencia de los famosos murales romanos de Pompeya, los murales teotihuacanos muestran pocas escenas de la vida cotidiana. En su lugar, nos encontramos con bestias mitológicas y guerreros increíblemente ataviados. Tenemos muestras de imágenes de la gente común a partir de estatuillas, simples figuras de arcilla, tanto masculinas como femeninas, que se encuentran en cimientos de casas y vertederos de toda la ciudad. El arqueólogo Warren Barbour calcula que ha estudiado unas 150.000 de estas estatuillas. Cientos de las figurillas, de hecho la gran mayoría de ellas, representan la vida cotidiana. La gran mayoría de las llamadas figurillas marioneta y figurillas retrato representan a la persona corriente que paseaba por Teotihuacán. Algunas no llevan ropas, cualesquiera que fueren, otras llevan mucha. Curiosamente, las que los teotihuacanos eran pudorosos en lo que se refiere a la sexualidad humana y evitaban representarla. Las figurillas se usaban de muchas formas en las casas. Algunas se usaban en ceremonias que relacionaban a los individuos del interior de los complejos de apartamentos con el Estado. También tengo pequeñas figurillas embarazadas que se identifican con los orígenes de Teotihuacán y creo que se empleaban en ceremonias de curación. De hecho, el embarazo no se cura, pero se puede ayudar en el proceso. Cada vez que miro una de sus caras, cada vez que alguien ve una figurilla de Teotihuacán, recuerda a los miles y miles de personas que vivieron aquí durante 1000 años aproximadamente. Ni las figurillas ni los murales representan a gobernantes ni a guerreros, y casi no hay inscripciones ni números. En consecuencia, tenemos pocas pistas directas sobre cómo la ciudad acumuló tanto poder. Pero el valle es fértil, bien irrigado por manantiales subterráneos. También cuenta con yacimientos de obsidiana, extraída para hacer herramientas y puntas de flecha afiladas. Estaba bien ubicado para comerciar con la costa y las tierras bajas. Pero los arqueólogos ahora sospechan que fue una ideología, no tan solo la economía, lo que desencadenó el espectacular crecimiento de la ciudad. La clave les llegó en 1971. Fuertes lluvias hicieron que el suelo se hundiera frente a la Pirámide del Sol. Cuando los excavadores estudiaron el lugar, hallaron una escalera y un largo pasadizo que se adentraba en la tierra. Este conducía a una gran cueva natural cercana al centro de la pirámide. La conclusión parecía evidente. La distribución de la pirámide y probablemente la ciudad entera se centraban en esta cueva. Parece que los teotihuacanos la consideraban una cueva sagrada, donde sus antepasados aparecieron por primera vez. Los peregrinos probablemente vinieron de todas partes. Teotihuacán parece un teatro gigantesco. Enormes pirámides, escaleras, plazas. Todo parece concebido para la actividad ritual. E imagino que una vez tuvieron lugar espectaculares rituales, bailes, representaciones y sacrificios.
Los teotihuacanos adoraban a una diosa cuya imagen aparece en los murales. Tenía dos aspectos, uno violento, insinuado por su casco de guerra en forma de ave de rapiña. El otro vivificador, semillas, ramas que brotan y corrientes de agua o sangre fluyendo de ella. Había también otras deidades. Un dios de la tormenta de ojos saltones relacionado con la lluvia y la fertilidad, así como con la sangre y el sacrificio. Y una serpiente con plumas, a la que los aztecas llamaban Quetzalcóatl, dios de los vientos y feroz guerrero, asociado con el planeta Venus. En Chichén Itzá y entre los aztecas, la serpiente con plumas era un símbolo de los miembros de la realeza y se encuentra en el Palacio Real de Teotihuacán. Así que posiblemente es un símbolo de realeza, pero también es un símbolo de la naturaleza. La serpiente que muda la piel es un símbolo de inmortalidad y de renovación de la naturaleza, del paso de la estación de lluvias a la estación seca, una después de la otra sucesivamente. Así que la serpiente algunas veces es un símbolo del cosmos que parece haber sido utilizado con propósitos políticos. Pero ¿quién tenía el control de ese poder político? ¿Se encontrarán los huesos de guerreros o sacerdotes bajo las pirámides, como ha ocurrido en este templo conocido como el templo de Quetzalcóatl? Este es el aspecto que habría tenido en su época de apogeo, con la fachada esculpida y pintada con intensos colores. A lo largo de los 80, un equipo mexicano-norteamericano estudió sus cimientos. Los resultados fueron asombrosos. Al investigar la parte sur de la pirámide, el equipo encontró 3 fosas funerarias, la mayor de las cuales contenía los huesos de 18 hombres jóvenes. Cientos de puntas de flechas y abalorios habían sido quemados con ellos, por no mencionar los estrafalarios collares de maxilares superiores humanos. Algunas de las mandíbulas eran reales, otras eran imitaciones esculpidas en concha. A medida que la excavación fue avanzando, aparecieron más esqueletos, dispuestos en una precisa pauta simétrica alrededor de la pirámide. Justo enfrente de la primera, encontraron una segunda fosa con los restos de otros 18 hombres jóvenes sacrificados, con los mismos extraños collares de maxilares, pero todavía más increíble era la disposición de los esqueletos. Se encontraron con las manos hacia atrás y juntas, como si estas fueran amarradas, colocados de espalda y semiflexionados, lo que indica que posiblemente fueron sacrificados. Fue un hallazgo único. No se había descubierto con anterioridad ninguna evidencia de sacrificios de esta magnitud en Teotihuacán. Desafortunadamente, los saqueadores habían hecho un túnel por el que llegaron al centro de la pirámide en tiempos antiguos y no queda evidencia alguna de la tumba real que habría provocado semejante sacrificio masivo. Finalmente, se hizo evidente que se habría matado a unas 200 personas, aparentemente en un acto único, anterior a la construcción de la pirámide. La suposición más probable es que fueran soldados enemigos capturados. Creo que realmente es posible, pero también es muy posible que lo que vemos sea una especie de guardia de honor de un rey de Teotihuacán, quien habría sido enterrado en una de las fosas saqueadas del centro. No hemos encontrado al rey, o sea que solo podemos hacer conjeturas sobre ese tema, pero parece que podrían ser sus guardas y los miembros de palacio los que están enterrados allí. La identidad del rey y de sus desafortunados seguidores probablemente siempre será sujeto de conjeturas. Pero tenemos nuevas y dramáticas pistas sobre el culto y los sacrificios de los teotihuacanos y sobre los acontecimientos que desembocaron en el ardiente desmoronamiento final de la gran ciudad. Esas pistas aparecieron aquí. En una cima, 80 millas al este, descansan las ruinas de Cacaxtla. En 1975, buscadores de tesoros hicieron un túnel en un montículo y se sobresaltaron al encontrarse con estos murales llenos de vida. Al darse cuenta de que era imposible llevárselos sin destruirlos, avisaron a las autoridades. Uno a uno, asombrosos murales frescos y realistas salieron a la luz.
Los temas de las pinturas eran bastante parecidos a los de los murales de Teotihuacán. Habían elaboradas figuras junto con símbolos de fertilidad y prosperidad, como esta planta de maíz, de la que brotan cabezas humanas. Pero también había escenas más aterradoras, 2 murales gigantes con guerreros de tamaño natural dirigiendo lanzas al pecho de sus enemigos. Las pinturas parecen celebrar la victoria tras la batalla, pero el investigador John Carlson nos proporciona una interpretación distinta. Los murales de batallas de Cacaxtla son representaciones de un sacrificio presentado en 2 secuencias. El este antes del oeste, al igual que el sol aparece en el este y se pone en el oeste. La batalla del mural del oeste representa una cruda imagen de víctimas de sacrificios que no llevan la vestimenta de guerra en su totalidad. Ninguno de ellos tiene armas y algunos están pintados completamente de azul, lo cual es un símbolo de sacrificio en la antigua Mesoamérica. Como se puede observar, los guerreros no están luchando, ya han sido capturados y llevados a Cacaxtla, supuestamente para ser sacrificados. En Mesoamérica era costumbre que los captores mostraran a los capturados. Uno de los objetivos de la batalla era capturarlos y luego demostrar su poder y autoridad mediante la exposición de los prisioneros humillados. Y eso es lo que vemos en Cacaxtla de una forma muy gráfica. En la batalla del mural del este, el jefe de los guerreros jaguares, sostiene al jefe de los guerreros pájaro. Hay una relación entre estos dos. Al mirar sus caras, se puede ver cómo se miran fijamente a los ojos. Han formado una relación. El captor está mostrando a su prisionero. Los prisioneros aceptan su destino. Los símbolos en forma de estrella aparecen a menudo en los murales, de la misma forma que lo hacen en Teotihuacán. Carlson cree que esos símbolos representan al planeta Venus y que las batallas y sacrificios reproducidos en Cacaxtla probablemente se situaron en el tiempo, de acuerdo con la posición de Venus en el cielo. Era un culto de guerra y sacrificio astrológicamente fijado. Parece que hay una evidencia sólida de una extendida práctica de guerras sagradas y sacrificios rituales regulados por Venus. No hay duda de que los objetivos de la guerra eran la conquista y el triunfo, pero también lo era obtener prisioneros para el sacrificio. La ecuación básica es que los dioses deben ser recompensados por los sacrificios que ellos hicieron por nosotros. La sangre se transforma en agua y fertilidad a partir de ese sacrificio humano regulado por Venus. Mediante un estudio detallado de las pinturas, Carlson ha llegado a la conclusión de que esta pequeña cámara en Cacaxtla era el lugar donde se preparaba a los prisioneros para la muerte. A cada lado hay dioses escorpión azules, flanqueados por símbolos de Venus. Mi hipótesis sobre esas cámaras de sacrificio es que debían existir en otros lugares por toda Mesoamérica, donde se puede confirmar que el culto existía. Tenemos constancia de un reciente descubrimiento del arqueólogo Rubén Cartera en La Ventilla, área de Teotihuacán. La suma de las pistas nos conduce a algo asombroso. Más de 13 siglos atrás, la influencia del culto teotihuacano había alcanzado Cacaxtla, dando lugar a un culto que ejecutaba de forma ritual a prisioneros de guerra en honor de los dioses estrella, adorados en todo el antiguo México. Pero, ¿quiénes eran exactamente las víctimas? El último mural descubierto en Cacaxtla nos conduce a una sorpresa final. Están pintados en el suelo y muestran los cuerpos consumidos y desnutridos de sus prisioneros. En el escalón de abajo se hallan signos que parecen ser nombres de lugares, supuestamente los nombres de las ciudades a las que Cacaxtla derrotó. Una de estas tiene una arquitectura muy parecida a la de Teotihuacán. ¿Fue Cacaxtla la que finalmente quemó y destruyó la ciudad de los dioses? El prisionero que se encontraba más arriba tenía entre sus piernas un símbolo de un templo funerario, que era el símbolo universal de la conquista en las tierras altas de México. Y las llamas, las 3 llamas que salen del templo, son de estilo teotihuacano. Resumiendo, creo que los guerreros de Cacaxtla podrían haber formado parte de los que quemaron y destruyeron el centro del antiguo Teotihuacán. Un
infierno ardiente consumió la ciudad de los dioses alrededor del 750 a.C. El incendio no fue un accidente, alcanzó a los 600 templos del centro de la ciudad. El equipo arqueológico mexicano-norteamericano está excavando uno de esos templos y las señales del incendio se encuentran por todas partes. Aquí tenemos un ejemplo del tremendo saqueo que sufrió la antigua ciudad de Teotihuacán. Esta fue incendiada y tremendamente saqueada. Aquí tenemos, por ejemplo, este espacio donde se encontraba una escalinata construida con estas piedras que ahora vemos en diferentes lugares. Y este es un adoratorio que también fue saqueado a su interior para obtener tanto las ofrendas valiosas como también los materiales que para ellos tenían un significado religioso y ritual. Ya que los edificios teotihuacanos estaban construidos fundamentalmente de madera y piedra, la madera al incendiarse provocó el fuego que calcinó a las rocas. Lo que es el rojo está indicando el fuego que sufrió esa roca. Pero, ¿quién incendió la poderosa ciudad? ¿Podría haber sido una revolución? Los arqueólogos han documentado una distancia creciente entre ricos y pobres, así como señales de desnutrición en huesos extraídos de cementerios. Pero, más importante todavía, es que el área directamente controlada por los teotihuacanos parece que disminuyó gradualmente a medida que los siglos pasaban y otros centros rivales aumentaban su poder. Teotihuacán siempre había sido una ciudad internacional. A partir de la evidencia arqueológica, sabemos que en ella había cementerios o enclaves de extranjeros, comerciantes del Golfo, de Oaxaca, ceramistas, etc. Creo que todo parece indicar que las gentes de Cacatla habían estado viviendo en Teotihuacán y que durante siglos tuvieron allí sus enclaves. Pero a medida que la antigua ciudad empezó a perder su poderío, se desplazaron hacia el norte desde la costa, a lo largo de una de sus antiguas rutas comerciales, y se establecieron en Cacatla. De alguna forma, eran una de esas élites advenedizas que simplemente esperaban a que la antigua ciudad perdiera su fuerza antes de tomar el poder. El corazón religioso de Teotihuacán era la pirámide de Quetzalcóatl, construida sobre los cuerpos de 200 soldados cautivos sacrificados al dios de la tormenta y a Quetzalcóatl, el dios de Venus y de los vientos. A lo largo de los siglos se mantuvo ese culto sangriento a Venus. Incluso cuando el propio poder de la ciudad empezó a tambalearse, la religión que éste había generado mantuvo su fuerza hasta en las mentes de los extranjeros, como los de Cacatla. Aquí practicaban sus propios rituales sangrientos dedicados a Venus. Irónicamente, la misma religión que los llevó al poder podría haberlos precipitado en su caída. Debido a recientes descubrimientos, sabemos que Teotihuacán obtuvo su poder gracias a un culto que requería el derramamiento de sangre humana a cambio de la garantía divina de fertilidad y abundancia. Esas creencias persistieron y sobrevivieron a la propia ciudad. Finalmente, se transformaron en los cultos sangrientos de los aztecas, en los que cientos, incluso miles de prisioneros eran sacrificados en un solo día. Tendemos a mirar atrás y a temblar, agradecidos de que tal violencia esté lejos, en el pasado histórico de la humanidad. Pero quizás sería inteligente por nuestra parte recordar que para encontrar ejemplos de desprecio brutal e irracional hacia el valor de la vida humana, no necesitamos mirar muy atrás en nuestro propio siglo.